Tipos y clases de argumentos para poder lograr una mejor argumentación cuando comprendes tu teoría del caso. El video del día de hoy te va a servir para llevarlo a la práctica. Yo sé que muchas veces este tema de argumentación jurídica se trata de una manera abstracta y teórica, y esto no les sirve a los estudiantes y a los abogados practicantes. Por esa razón he decidido hacer este video de la forma más práctica posible. Te voy a dar 6 tipos de argumento y cómo los podrías tú aplicar. Pero antes de esto es muy importante que entiendas lo siguiente. Para poder llegar a la etapa de la argumentación, primero debes de tener talento, como lo dije en el video del día de ayer, para encontrar la legislación, la normatividad aplicable al caso que te incumbe. Primero. Segundo, lo vas a complementar buscando precedentes, por ejemplo, sentencias, jurisprudencias y todo este tipo de temas que hablamos en mi último video. Una vez que logras tener ese talento de poder localizar y buscar la normatividad que rodea a ese caso que te ocupa, entonces pasamos al tema de la argumentación. Y para ello es importantísimo que domines la teoría del caso. Fundamentalmente los hechos fácticos, o sea, lo que ocurre en la realidad con tu caso concreto, y por otro lado, la normatividad que te hacía referencia hace rato. Ahora bien, el primer tipo de argumento que puedes utilizar para ser un mejor abogado, una vez hecho lo anterior, es el de confirmación. ¿Dónde lo vas a encontrar el argumento de confirmación? Cuando escuchas que los juristas dicen, tan es así que tal cosa. Te voy a poner un ejemplo. El derecho penal busca sancionar las conductas más nocivas para el hombre. Tan es así que utiliza elementos coercitivos de privación de libertad de las personas que cometen dichos delitos. Ese es un argumento de confirmación y todos sabemos que es verdad, es una verdad prácticamente de carácter universal. Entonces, si esto no fuera así, mi argumento de confirmación no tendría sentido. Pero como sabemos que sí es cierto, como sabemos que el derecho penal sí busca sancionar conductas nocivas para el hombre a través de la prisión, de medidas coactivas. Si tú cometes un hecho verdaderamente nocivo, fundamentalmente vas a ser acreedor a una sanción privativa de la libertad, sin perjuicio de la reparación del daño y de sanciones de otro tipo, incluso en la materia penal. Pero fundamentalmente lo que hace el derecho penal, y por eso se llama así, viene de pena, es una norma punitiva. Entonces, este argumento de confirmación nos va a servir para confirmar, para reforzar lo que estamos diciendo. El siguiente tipo de argumento es el argumento de contraste. El argumento de contraste sirve, por ejemplo, cuando escuchas que los juristas dicen, tan es verdad que tal cosa, pero también es cierto aquello. Si bien es cierto esto, también es verdad lo otro. Te voy a poner un ejemplo, porque en este argumento lo que tratamos de hacer es aceptar una realidad, pero contrastarlo con algo que lo consideramos superior o con un argumento más fuerte. Fíjate muy bien, si bien es cierto que los títulos de crédito sirven para extinguir obligaciones, también es verdad que resultan salvo buen cobro. Este es un argumento de contraste. ¿Por qué? Porque es verdad que los títulos de crédito, como un pagaré, por ejemplo, son medios para poder extinguir obligaciones. Yo puedo dar cumplimiento a obligaciones mediante un pagaré, por ejemplo. Pero también resulta verdadero que son salvo buen cobro. Entonces, sin esta parte segunda del argumento, que es el contraste, yo no puedo dar una verdad como absoluta, porque imagínate, si yo utilizo un pagaré como medio de pago, pues cualquiera diría, entonces me pagan con un pagaré literalmente, ¿no? Pues sí, maestro, es cierto, pero espérate, porque también es verdad que son salvo buen cobro. Entonces, cuando tú escuches esta situación de si bien es verdad, pero también es cierto, se trata de un argumento de contraste que al final lo que busca es acercarse a una verdad más certera. Por otro lado, tenemos el argumento estadístico. El argumento estadístico sirve de mucho, pero siempre y cuando cites la fuente y siempre y cuando sea un argumento estadístico sólido. Y esa fuente tiene que tener credibilidad. Por ejemplo, si tú citas una estadística de la Corte, del Poder Judicial, de la UNESCO, de algún tribunal constitucional, de la ONU, por ejemplo, pues desde luego que podría llegar a tener credibilidad. Entonces, si tú dices, por ejemplo, no sé, voy a inventar cualquier cosa, solamente 2 de cada 10 delitos en México se sancionan.
Este argumento estadístico serviría, por ejemplo, para argumentar que es necesario mejorar la política criminal en México, la administración y la impartición de justicia. Entonces, si tú dices solamente 2 de cada 10 delitos se sancionan en México, por lo tanto es necesario implementar un mejor sistema de justicia en México, y esto de acuerdo con tal institución, no sé, la UNAM o no sé, la ONU, por ejemplo. Tú estás dando un argumento sólido. Estás diciendo, este estudio representa un número que arroja una situación que tenemos que estudiar. Y detrás de ese argumento estadístico se entiende implícitamente un análisis, un trabajo por parte de alguien que tiene credibilidad. Por eso el argumento estadístico te va a servir muchísimo. El siguiente es el argumento lógico. El argumento lógico es algo que viene con base en razonamientos próximos a nosotros. Por ejemplo, un argumento lógico podría ser: si tú cometes un delito, lógicamente se tiene que sancionar. La consecuencia natural en el Estado de Derecho sería que se sancione. Ese es un argumento lógico. Si tú te fijas, se parece, por ejemplo, al de confirmación. Trata de acercarse también a la verdad como los demás tipos de argumento, pero es muy importante que entiendas que el argumento lógico es más próximo a nosotros. No requiere estadística, no requiere un contraste propiamente como los anteriores. El argumento lógico está más cerca porque, oye, si dices alguien privó de la vida a otra persona, bueno, es lógico que en el Estado de Derecho deba sancionarse. Puede ser que alguien me diga, no es ni tan lógico porque acabas de decir que hay impunidad. Sí, pero fíjate cómo yo dije en el Estado de Derecho. Con eso yo me estoy curando en salud, yo me estoy vacunando. Por eso metí la frase en el Estado de Derecho. Resulta lógico sancionar delitos en el Estado de Derecho. Ese es un argumento de lógica y si te fijas lo utilicé 2 veces. Para decir que se deben de sancionar los delitos y para decir que esto ocurre en el Estado de Derecho, no en un estado de impunidad ni de anarquía, por ejemplo. El siguiente argumento es el de autoridad. El argumento de autoridad lo puedes llevar con base en que alguien tiene autoridad moral, sólida, académica, intelectual, reputacional, para poderte recargar en esa persona. Por ejemplo, no sé, los derechos humanos y su protección deben de ser tutelados a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el jurista Sergio García Ramírez, que es alguien pues muy renombrado y con un gran prestigio a nivel nacional e internacional. Bueno, si tú citas el argumento, citas la obra, por ejemplo, la sentencia en la que participó el maestro García Ramírez, por ejemplo, y tú dices, él lo dijo, y aquí tengo la fuente, ese es un argumento de autoridad. No lo digo yo, lo dice un jurista. No lo digo yo, lo dice una institución. Puede ser una persona física o una persona moral. Entonces, fíjate muy bien cómo si tú te recargas en el argumento moral, intelectual de otra persona, ese argumento muy difícilmente va a poder ser rebatido. ¿Quién podría hoy en día argumentar en contra de algo que dijo Sergio García Ramírez en el tema del control de convencionalidad, por ejemplo? Hoy por hoy eso sería prácticamente imposible. El siguiente argumento que te quiero decir, y es el último, es el argumento de analogía. El argumento de analogía es muy útil para los abogados. Te voy a poner un ejemplo. El argumento de analogía sirve sobre todo cuando hablamos de precedentes. ¿Cómo se resolvió un caso parecido, porque no hay casos idénticos, en el pasado? ¿Qué han dicho los tribunales en el pasado? ¿Qué argumentos han utilizado los jueces en el pasado en sus sentencias, por ejemplo? Y tan es así que hoy por hoy, pues en México tenemos un sistema de precedentes. La sentencia, simplemente la reforma judicial del 2021 incorporó el sistema para integrar jurisprudencia desde el punto de vista de los argumentos que los jueces y los ministros ponen en sus sentencias. Entonces, es muy importante entender que un argumento de simple analogía puede resultar bastante útil. Te voy a poner un caso muy sencillo. Oye, resulta que hubo un despido masivo de trabajadores. Trabajadores que tenían la misma antigüedad, las mismas prestaciones, no eran de confianza, la misma empresa, mismo patrón, misma temporalidad. Bueno, si bien es cierto que cada caso tendrá particularidades, es verdad también, argumento de confirmación y de contraste, es verdad también que podríamos utilizar por analogía cómo resolvimos
para algunos trabajadores la situación de otros trabajadores, sin hacerlo absoluto. Esto es muy importante que lo entiendas. No puedes utilizar de forma absoluta ningún argumento. Siempre admite posturas en contrario, más o menos válidas, pero sí admite. Entonces, fíjate cómo en este caso de derecho laboral pudimos utilizar por analogía lo que se resolvió para otros casos concretos. Espero que estos consejos te hayan servido, o estas técnicas, o este tipo de argumentos, para que tú puedas utilizar en la práctica, sin teorías, sin cosas abstractas, con algo más práctico, más pragmático, y lo puedas emplear en tu ejercicio o en tu estudio del derecho. Nos vemos en una nueva transmisión.